miembro de la generación que se conoce como la generación de medio siglo, Víctor Flores Olea es de esa clase de personas que han tenido el privilegio de atestiguar los grandes procesos políticos, ideológicos, no nada más mexicanos, sino también a escala internacional, en virtud de que en su trayectoria se conjugan la vida académica, la vida diplomática, la vida política. Durante sus tiempos de director en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de 1970 a 1975, las más importantes figuras del pensamiento político crítico occidental pasaron por las aulas de la facultad, de esta facultad. El día de hoy nos acompaña don Víctor Flores Olea. Estas son sus evocaciones. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com y nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Bueno, pues tenemos el privilegio de contar con la presencia de don Víctor Flores Olea. Hola, don Víctor, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación. Como dije en la introducción, don Víctor Flores Olea forma parte de la que se conoce como el grupo de medio siglo, dentro del que estaba, por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo, gran amigo desde la infancia de don Víctor. Y también, como ya dije, don Víctor Flores Olea estuvo participando en la vida pública de México desde distintos frentes. Fue director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM del 70 al 75. Usted me va corrigiendo, profesor. Fue embajador en la Unión Soviética del 75 al 76. También fue representante de México en la UNESCO de 1978 a 1982. Primer presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de 1988 a 1992, representante de México ante la ONU en 1994, entre muchos otros cargos. Como ya digo, formó parte del grupo de la revista Medio Siglo y durante sus años de director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales pasaron por las aulas de esa facultad filósofos o pensadores como Humberto Cerroni, Lucien Goldman, Erich Fromm, Erich Hobsbawm, Rosana Rosanda, Herbert Marcuse, Leszek Kolakowski, Maurice Duverger, Karel Kosig, Ralph Miliband, István Mészáros. En fin, al parecer fueron años de muchísima intensidad, eran evidentes, eran años de gran pasión ideológica y política. Y fueron años en los que según el testimonio de muchos, esos años la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM estaba en el primer plano de los debates intelectuales. Pero bueno, profesor, vayamos haciendo un esbozo biográfico, por favor, para que a través de ese esbozo podamos ver cómo se ha transformado este país. Usted es de esa generación de los 30, que nace en los 30 en México. Cuéntenos un poco de esos primeros pasos en la preparatoria, en la universidad. Yo creo que no hay nada que contar, sino que era un alumno puntual, digamos, en términos generales. No, pero mi actividad intelectual propiamente se inicia cuando entro a la preparatoria número 1 en la calle de San Ildefonso, que siempre he dicho es una de las grandes escuelas en que uno puede pensar. No solamente porque había profesores que le comunicaban a uno cosas muy importantes, no solo del conocimiento, sino de la vida, y por el hecho de que estar en la preparatoria, con sus murales en todos los pasillos, en el anfiteatro Bolívar, etcétera, se le ponía en contacto con el arte, muralismo mexicano en aquel tiempo,
y con la Revolución Mexicana. Bueno, de ahí saltar a la literatura revolucionaria, a los pensadores más importantes que habían publicado en México antes de ese tiempo, José Vasconcelos, Antonio Caso, etcétera, ya era lo más inmediato, pero también había un reflejo universal. Ahí, con varios amigos, comenzamos a leer a Proust, a James Joyce, desde luego la literatura americana, John Dos Passos, etcétera. Y bueno, un interés muy acendrado en la literatura, en el arte, en la filosofía también, tanto que cuando pasé a la Facultad de Derecho, pues hice también 2 o 3 años de la carrera de filosofía en Mascarones, sin recibirme, pero prácticamente iba a todas las clases y cumplía con todos los encargos de los profesores. Ahí encontré en Mascarones profesores tan eminentes como José Gaos, como Nicol. Eduardo Nicol. ¿Verdad? Y también Salvador Azuela, Juan de la Encina, que nos daba clase de arte renacentista, etc. Pero digamos, en mi tiempo de formación, lo más importante en la Facultad de Derecho fueron dos profesores que fueron únicos en mi generación, en mí personalmente, y también obviamente para otros estudiantes de la época en esa facultad. Y fueron Mario de la Cueva, el gran especialista en Derecho al Trabajo mexicano de la época, y desde luego Manuel Pedroso. Manuel Pedroso. Manuel Pedroso, para muchos de nosotros, fue absolutamente único. Era el maestro de Derecho Internacional. Era un sevillano de soberana elegancia, con una cultura absolutamente extraordinaria. Que también llegó con el exilio. Con el exilio, naturalmente, llegó a México unos años antes. Y, pero Manuel Pedroso, en su clase de Derecho, nos remitía a la literatura. Con él aprendimos a leer a Balzac, a Dickens, a Flaubert, a los grandes escritores del siglo XIX que desentrañaban las relaciones sociales y de poder en aquel tiempo. Y para Pedroso esto reflejaba mucho más y mejor a la realidad que una descripción puramente jurídica y abstracta. De suerte que fueron años de formación muy intensos, con el maestro de la Cueva, con un grupo de amigos, donde estaba, como usted lo ha mencionado ya, Porfirio Muñoz Ledo, Javier Wimmer, Carlos Fuentes. Hicimos una revista estudiantil, medio siglo, pero que tuvo mucho éxito. Y entonces, pues fueron algunas de las cosas que fueron fundamentales en la época de formación o en el tiempo de formación, como diría también Flaubert. Y después de terminar la carrera, en mi caso hice una tesis sobre la soberanía del Estado, que me dirigió básicamente Mario de la Cueva, que era también especialista en teoría del Estado, y también Manuel Pedroso. Y después buena parte del grupo fuimos a hacer estudios de posgrado a Europa. Yo personalmente estuve un año en Italia, sí, dedicado al derecho público y a la filosofía política, y a leer algunos libros que para mí en la vida resultaron fundamentales. Esencialmente la obra de Antonio Gramsci, la obra de George Lucas, que aun cuando estuviera
fuera en alemán su original. Los italianos lo traducían con una rapidez extraordinaria. Y lo mismo ocurría con Bertolt Brecht, el autor teatral, que era traducido inmediatamente en italiano. Hay una edición preciosa con sus obras completas de la época. Y luego fui a Francia, pues que fue también inolvidable por muchas razones en el aspecto de la formación. Desde luego la gran figura de la época era Jean-Paul Sartre. Seguíamos sus polémicas, sus artículos, sus libros, los devorábamos cuando salían cada semana o cuando salieran escritos más largos. Y desde luego la revista Temps Moderne, que él dirigía, fundó, y que era pues la marcante más importante de los criterios ideológicos y políticos del tiempo. Una vida pues de discusión, de cultura, que tratamos de aprovechar lo más posible. Pero ya me callo porque he hablado mucho. Usted no, está genial. Ahí usted, bueno, primero, en Roma, ¿quiénes fueron sus maestros que recuerda? Maestros. Bueno, fueron sobre todo Ruggiero, que daba filosofía política, algún otro, no me acuerdo su nombre ahora, en que estudié también las instituciones medievales que son antecedentes de la cultura democrática, la idea de soberanía que también se gesta en plena Edad Media, aunque Jean Baudin la haya culminado. Pero desde luego fueron las lecturas a que me referí un poco antes, lo que me atrajo y me dedicó más en el tiempo, en mi etapa, digamos, de estudios romanos. Arnaldo Córdoba también estuvo en Italia, pero no después, ¿o coincidió con usted? No, un tiempo después. Yo a Arnaldo en realidad lo conocí cuando él regresó de Italia. Yo ya era director de la Facultad de Derecho. Y es que Arnaldo, felizmente para él, es bastante más joven que yo. Después de este periodo de formación vuelve a México y se incorpora fundamentalmente a la UNAM. ¿Cómo se da desde ahí las articulaciones con la militancia política, con la política práctica? Bueno, yo regresé del viaje europeo, les di después de 3 años, en 1959, y entré a ser profesor de la Facultad de Derecho, siendo su director Pablo González Casanova. ¿De Derecho? Perdón. No, de Ciencias Políticas. ¿No? Sí. Corrijo, de Ciencias Políticas. Siendo su director Pablo González Casanova. Y en el año de 59, en el tiempo en que estaba yo regresando, ocurren 2 hechos políticos enormes, tanto en América Latina como en México. El de América Latina es al poco tiempo el triunfo de la Revolución Cubana, y en México la persecución del sindicato ferrocarrilero, la prisión de Demetrio Vallejo, y entonces esto nos lanzó inmediatamente a la política. Con otro círculo de amigos hicimos una revista llamada El Espectador, de las cuales hicimos varios números, con Carlos Fuentes, con Luis Villoro, con Francisco López Cámara, con Enrique González Pedrero y con Jaime García Terres. Éramos los 6 responsables del comité de dirección del Espectador, y como era apenas mensual la revista, porque no teníamos prácticamente un centavo para hacerla, cada mes nos rotábamos como directores de la revista. Yo creo que fue una de las primeras revistas, primero, puedo presumir, bien escrita, y algunos de los participantes han demostrado que saben escribir, si no todos de ellos. Y una revista crítica,
Es decir, en aquel momento, en la prensa, en los medios de comunicación, desde luego, en la radio, en la televisión, no había una sola nota, una sola opinión de discordancia con el punto de vista oficial. Pues bien, en El Espectador nosotros hicimos pues, una de las primeras revistas críticas de México y tuvo mucho éxito en esa medida. Una de sus consecuencias más importantes al poco tiempo fue la revista política que dirigió Marco Pardiñas y también, vamos a decir, estuvimos nosotros y fuimos y venimos también de siempre del maestro Pagés Hierro, que también para él, digamos, la variedad de su revista siempre era tener agentes de extrema derecha y de extrema izquierda. Entonces ahí escribían, por ejemplo, Nemesio García Naranjo y Lombardo Toledano, para citarles los dos polos. Así es. Bueno, todos estos fueron los primeros años, en la década de los 60. De los 60. Y bueno, en la década de los 60 hay el acontecimiento mayor mexicano, que es el 68, en el cual como profesores universitarios militamos en varios sentidos. Uno, en el de sumarnos a la exigencia estudiantil de que se resolviera el pliego de demandas que había presentado el movimiento estudiantil, que en el fondo era muy limitado. Era que renunciara, que saliera el jefe de los granaderos, el jefe de la policía, alguna otra cosa secundaria de esta naturaleza. Pero nos preocupaba mucho también las presiones que había sobre la autonomía universitaria, lo cual se manifestó de una manera evidente cuando el ejército invadió durante algunos días los terrenos, el ámbito de la universidad en el Pedregal. Pero ahí yo le diría que del 68 nos importó ya, y lo publicamos mucho, buscar y ver el significado que podía tener en la historia más amplia de México. Y entonces pensamos que era fundamental la exigencia de la democracia, que no se había cumplido en México, porque ni había sufragio efectivo, aunque sí, no reelección. Claro. Eso fue intocable, pero el sufragio efectivo pues no existía, era parte de la mitología del momento. Entonces, pensamos que el movimiento 68 tenía sobre todo como sustancia última la exigencia de una democratización del país que abarcaba también a los sindicatos, a la sociedad entera, y no solamente la democracia en sentido inmediatamente político. Por supuesto, también debemos, y en alguna medida lo adelantamos entonces, ver cuál ha sido el desarrollo de la democracia, no solamente en México, sino en el mundo entero. ¿Cuáles eran las principales instituciones universitarias, además de la UNAM, que en esos años impulsaron ese proceso? El proceso del 68. Bueno, evidentemente el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela de Chapingo, varias otras universidades de los estados de la República, Sinaloa, Michoacán, Veracruz, en fin, hubo un movimiento muy amplio universitario en toda la República, no solo en la Ciudad de México. La Ciudad de México fue la UNAM
con sus múltiples escuelas, facultades, instituciones y el Politécnico. Bien. Vamos a hacer un pequeño corte. No se vayan, estamos conversando con don Víctor Flores Olea, sus vocaciones. No se vayan, vamos a hacer un corte. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con don Víctor Flores Olea sobre sus evocaciones. Nos quedamos en el punto de inflexión histórico señalado por muchos, y de hecho a la distancia lo podemos ver como el gran punto de inflexión que activa digamos, ese impulso que desde distintos frentes se llevó adelante para democratizar el Estado mexicano o el régimen político mexicano. Pero antes de pasar esa parte de la democracia, profesor, yo quería preguntarle cómo se dan en usted las cuestiones relativas a la militancia política. Estaba el Partido Comunista Mexicano, estaba evidentemente que el PRI. ¿Cómo se da esa militancia por parte suya? Bueno, yo nunca he formado parte de ningún partido político. Y eso en primer lugar porque siendo profesor universitario, era muy difícil comprometerse con un programa político partidario específico. Por principio, por razones éticas universitarias, pero también de lógica elemental, la cuestión era mantener distancia con los partidos políticos. Entonces, escuchábamos a todos hasta donde nos llegaba el entendimiento, les dábamos unas veces la razón a unos, otras veces a otros, pero quiero decir que como profesores fuimos, digamos, coherentes con una posición de izquierda, enseñamos lo que había de importancia en el marxismo de la época, y el conjunto de profesores que vinieron a hacer conferencias o discusiones a la Facultad de Ciencias Políticas, que usted recordó hace un momento, pues es la mejor muestra de ello. Claro. Yo creo que fue la playa de los pensadores más importantes de la izquierda en aquel tiempo. ¿Quién en estos años, qué personaje lo marcó usted, haberlo conocido? ¿Quién le impresionó de manera destacada, tanto nacional como internacionalmente? Bueno, en lo internacional, ya que estamos hablando de ello, fueron dos gentes, sobre todo, voy a decirlo. Lucien Goldman, el profesor francés y filósofo y sociólogo, no diré del arte, pero sí de la literatura. Que tiene trabajo sobre Lukács, precisamente, ¿no? Sí, que por supuesto fue un discípulo, de Lukács, no personal, pero sí de la obra de Lukács, rumano de origen, pero que había vivido en... Como Cioran. Sí, como Cioran. Y bueno, pero es que ya iba a ser una discusión un poco larga, como había varios rumanos que fueron en Rumanía, gentes de la extrema derecha, y después cambiaron estando en París, pero creo que nos llevaría muy lejos. Bueno, Lucien Goldman, que vino varias veces a México, del cual me hice muy amigo personal y que era un hombre realmente extraordinariamente inteligente. Y el otro que me marcó profundamente por su personalidad y su claridad extraordinaria es Herbert Marcuse, que vino también a varias mesas redondas y conferencias, a las que iban 500 o 600 gentes y a las que marcó extraordinariamente, porque
al poco tiempo sus libros se vendieron y leyeron muchísimo. En ese tiempo había publicado sobre todo El hombre unidimensional. Era su libro fundamental. Ya estaba en Estados Unidos. Estaba, Marcuse, sí. no sé. Bueno, Marcuse fue a Estados Unidos desde antes de la Segunda Guerra. En realidad, prácticamente toda la escuela de Frankfurt vino a Estados Unidos y tuvieron dos polos de actividad. Una en Nueva York, En la New School for Social Research. ¿verdad? Y otra en California, Los Ángeles, San Diego. Pues bien, Marcuse era más bien de San Diego, Sí. de californiano, Sí. digamos, donde estaba Horkheimer, donde estaba Theodor Adorno, donde estaba Bertolt Brecht, donde estaba un número importante de alemanes. Claro que hicieron una influencia sobre algunos núcleos de profesores estadounidenses, pero también los estadounidenses hicieron una influencia sobre ellos, o marcaron una influencia sobre ellos, que fue, es decir, varios de los estudios de la Escuela de Frankfurt en la época fueron de tipo estadístico y de análisis de casos concretos, etc. Ahí vemos la influencia al revés de la corriente o de la sociología y filosofía estadounidense, de tipo más pragmática que teórica, Lowenthal, etc., sobre los sociólogos y filósofos de la Escuela de Frankfurt. Y bueno, Marcuse, muy poco tiempo después de que había estado en México, pues se consideró prácticamente todo el mundo como el representante o el filósofo, el pensador representativo de los movimientos del 68. Entonces, ya esto nos da la dimensión de la calidad y de la personalidad de gentes como Marcuse. Por cierto, no eran los filósofos de la destrucción, como los calificó en un discurso de aquella época. Yo creo que fue un 1 de septiembre en el discurso. ¿Díaz Ordaz? Díaz Ordaz, los filósofos de la destrucción. Bueno, eran todo, menos los filósofos de la destrucción. Eran los filósofos de la construcción, pero de una construcción distinta a aquella dominada por los hombres de dinero, por los políticos sátrapas y verticalistas y por las corporaciones, que en el fondo eran algunos de los puntos de referencia básicos de la obra de Marcuse, que por cierto en mí han quedado muy presentes aún. ¿Y mexicanos, profesor, qué figura de esos años recuerda? Bueno, No sé, José Revueltas, Vasconcelos por otro lado. Bueno, todos ellos. A Revueltas yo lo traté relativamente poco, no obstante que coincidimos en el movimiento del 68. Él estaba más en filosofía y letras, pero coincidimos relativamente poco. Sí nos conocimos y lo admiré y lo admiro, sin haber tenido una amistad especial con él. Bueno, antes los profesores Gauss y Kohl habían sido muy importantes en la época o en las épocas de formación. En el 68 hice una amistad muy estrecha con Heberto Castillo y desde luego muy estrecha con Luis Villoro, algunas de las gentes con Eli de Cortari, algunas de las gentes de filosofía y letras que eran más afines, vamos a decir, al pensamiento crítico que otras. Después ya, moviéndonos al problema de la democracia,
¿Cómo va dándose ese proceso de transformación durante los 70, que después culmina, digamos, en un primer momento de cristalización en 1988 con todo el movimiento cardenista? ¿Qué balance podría hacer usted de esos años, para luego saltar a hacer el análisis de hoy? Bueno, yo creo que el año de 88, el desprendimiento del movimiento social que dio origen al PRD en aquel momento, en realidad el cardenismo en aquel momento, pues fue una de las exigencias ya organizadas y politizadas de avanzar en la democracia mexicana, con todo el peso, valor que tuvo en aquel tiempo y con todas las inmensas dificultades que ha tenido posteriormente. Más allá de las personas, yo creo que ha sido una incultura fundamental la de muchos dirigentes del PRD, la que los ha llevado a estas posiciones. Ellos quisieran, Nueva Izquierda, acercarse o parecer que se acercan a la socialdemocracia, pero ellos me parece que han roto todas las barreras y medidas posibles, sumándose a los partidos de la derecha. Es decir, tienen más presente el ascenso político que el objetivo nacional de una izquierda que es necesaria en un país como México. Y esa ha sido la parte crítica y la parte de crisis que también han sufrido. Y aquí tiene que ver también recuerdo el artículo que acaba de usted de publicar en La Jornada sobre, en el contexto del Bicentenario, el PAN contra los Bicentenarios se llama el artículo, ¿cierto? Así es. Y es que pienso yo que un gobierno del PAN y con un presidente como el que tenemos en funciones, había muy pocas oportunidades o no había ninguna oportunidad de hacer realmente la conmemoración o el homenaje que se merecía el bicentenario de la independencia y la Revolución Mexicana, el centenario de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque el PAN, vamos a decir, su prosapia, sus ancestros, su linaje, ha sido la corriente conservadora esencialmente, desde el siglo XIX y antes. Pero es que ellos hubieran estado en contra del movimiento independentista de 1810. Estaban más cerca de los pelotones de fusilamiento de Hidalgo y de Morelos que de los héroes que estaban haciendo la independencia. Mire usted, en estas semanas de septiembre, el mes de septiembre de este año, se cumplen también los 150 años de las leyes de reforma que expidió Benito Juárez en Guanajuato. 150 años. No ha habido una sola mención, desde luego no del gobierno. Sí, claro. Ha habido majaderías en contra de la separación Iglesia y del Estado y del laicismo. Es una alianza del PAN con las corrientes más oscurantistas, más conservadoras y reaccionarias de México. Entonces difícilmente podía encontrarse que el PAN en el poder pudiera hacer o hubiera hecho una gran conmemoración, al menos de los aspectos que más nos interesan a todos nosotros, de la independencia y de la revolución. De la independencia, su filiación muy estrecha con el pensamiento de la Ilustración, con el jacobinismo, con los enciclopedistas, con las democracias radicales que plantean algunos de los
de los escritores de la época, y desde luego también hacen polo opuesto de el contenido social o más radical, si quiere usted, de la Revolución Mexicana de 1910. El PAN se funda en 1939, apenas 2 o 3 años después del final del sexenio de Lázaro Cárdenas. Pero claro, el PAN se está ya formando desde antes, con mexicanos ilustres, hay que decirlo, pero muy conservadores. Y desde luego hay que decir que las columnas del PAN o conservadoras, que después ya se organizaron formalmente en el Partido Acción Nacional, pues estuvieron profundamente en contra de la nacionalización del petróleo. Un poco fue lo que detona la organización del PAN, la nacionalización del petróleo, ¿no? Claro, en 32. Un año antes, claro. La nacionalización del petróleo, pero también contra la reforma agraria y el aspecto obrerista del cardenismo. Entonces, de un PAN que tiene estos orígenes ideológicos y políticos, difícilmente podríamos esperar algo más en estas celebraciones que, digamos, los desfiles de carros alegóricos, que parece ser que es lo que nos van a presentar esencialmente. Bueno, profesor, ahora que una vez dicho esto, que el problema del Bicentenario y la incapacidad que tiene este régimen para celebrarlo, la pregunta sería la siguiente, y se lo hago a alguien que como usted ha participado y sobre todo ha estudiado los grandes procesos de transformación orgánica de la sociedad mexicana. ¿Qué ha tenido que pasar en este país para que tengamos que estar celebrando un bicentenario o conmemorando un bicentenario con un régimen incapacitado ideológicamente para ello? Esa es la cuestión. Sí. Bueno, mire usted, se ha dicho, en parte es verdad, pero en el fondo la respuesta es superficial, que se debe a la incompetencia, a los malos hábitos y manejos de los últimos responsables del priismo. Yo creo que hay un problema de fondo que es realmente el que explica esto, nos pone muy cerca de explicarnos el fenómeno que usted apunta muy justamente. Y es el hecho de que la concentración de riqueza en México, la concentración de capitales, la creación de grandes corporaciones privadas, se ha convertido en el real centro de imputación del poder político también. No es que ellos le ordenen al presidente qué hacer, las cosas no se manejan así, pero tienen una densidad de intereses y entonces significan una amenaza sobre el aparato político latente, digamos, que exige o que lleva a los responsables políticos a tomar cierto tipo de decisiones acordes o conforme a los intereses de esos grupos. Pues bien, esto estaba ocurriendo ya con el PRI en varios años. El PRI tardío, ¿no? El último PRI. Pues diría yo, mire, vamos a decirlo de esta manera, vamos a poner al sexenio de Miguel de la Madrid como el sexenio de la transición, en donde ya se entrega la economía, por un lado a los tecnócratas y por otro a los tecnócratas que responden a los intereses del dinero. Él mismo titula sus memorias Cambio de rumbo, precisamente. Pues ahí tiene usted. Entonces, me parece a mí que la democracia cambia de carácter. Ya es una democracia controlada, sustituida
gobernada, secuestrada por los grandes intereses económicos. Y eso está ya pasando con el PRI en sus últimos sexenios. Y el PAN es una prolongación por otros medios de la misma situación, más afines a los intereses del gran capital. Posiblemente han resultado los dos últimos sexenios panistas, pero es un proceso más largo, es un proceso de larga duración, histórico, más amplio, que va cuajando y que se va consolidando y que consolidan PRI en su última etapa larga y PAN, desde luego, en los dos sexenios que tiene en la presidencia de la República. Nosotros grabamos hace unas semanas un programa sobre el PRI desde un punto de vista histórico, orgánico, digamos, y hice el señalamiento de un artículo de don Enrique Ramírez y Ramírez del 76, cuando él decía, la clave orgánica del PRI es que es un partido que nace desde el Estado y desde el poder. Y entonces, digamos que la dialéctica de la formación del propio Estado va dándose al compás de la propia organización del partido. Y por eso todos los cambios que se den desde el PRI o desde el Estado tienen tanta solidez. Es un poco lo que podríamos decir, ¿no? Porque... Bueno, yo creo que tenía toda la razón Enrique Ramírez, porque surge de las instituciones revolucionarias. Claro. Entonces surge el PRI, si hemos de llamarlo así, de las instituciones de poder del Estado. Si no es como los bolcheviques que toman el poder y luego, o sea, nacen como partido previo al poder. Pero, profesor, tenemos que hacer un corte más. Vamos a quedarnos con este punto. Vamos a hacer un corte más. Estamos de vuelta. Estamos conversando con Víctor Flores Olea. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta. Este es el último bloque. Estamos conversando con don Víctor Flores Olea y nos quedamos en este punto de qué es lo que hace que los grandes cambios históricos no puedan darse. Es decir, que en este país no pasa nada y que estamos en 2010 con un régimen incapaz de hacer algo digamos, ideológicamente capaz de hacer algo y obviamente ya en términos de control del Estado, pues lo vemos tampoco. ¿Por qué no pasa nada? No hay que decir, pienso yo, que es un país en donde no pasa nada, porque es un país donde han pasado muchas cosas. Por ejemplo, la revolución que ahora se conmemora claro. Y muchas luchas concretas después. Pero en efecto hay el afianzamiento en el poder de la clase más adinerada, de las empresas transnacionales, de las grandes corporaciones. Y vemos ahí el control efectivo de la política, porque por eso decía que hay un enorme secuestro o sustracción de la capacidad política del Estado. Pero ese fenómeno no solamente es mexicano, es un fenómeno que ocurre en todas partes del mundo. Es decir, la democracia hoy en el mundo está secuestrada por la fuerza del dinero, por las grandes corporaciones, por las grandes empresas transnacionales. Esa es la verdad de las cosas. Claro, de pronto hay mayores márgenes de movimiento. En Estados Unidos se elige a Barack Obama como presidente, pero se le echan encima como aves de rapiña para paralizarlo. Vamos a ver qué ocurre. Pero esta es la tónica. Vivimos un tiempo en que la democracia se ha invalidado, se ha reducido, ha sido secuestrado por el poder del dinero. ¿Va a pasar o no va a pasar algo en México? No lo sabemos, pero yo siento que hay un malestar social muy importante y que hay corrientes
de pensamiento y de acción y organización política que piensan en el horizonte del 12 para actuar en un sentido de modificación radical, de cambio profundo de las instituciones mexicanas y de la relación, vamos a decir, de fuerzas políticas que hay en México. Recordando, digamos, la génesis de la Revolución Mexicana, digamos, hay otra vez una estructura, un esquema de concentración de riqueza abismal, digamos, importantes bolsas de descontento social, pero aquí la diferencia, y que lo veníamos comentando antes de entrar al programa, es la presencia de estos factores reales de poder como el narcotráfico o el crimen organizado, que ya están, digamos, reclutando o articulando esas demandas o ese descontento social, están incorporándolo a sus filas. Que esa es una variable nueva, podríamos decirlo. No sé qué podría decir usted. Sí, yo creo que es una variable nueva. Nueva, ¿no? Que no hay que perder de vista, que el gobierno ha perdido de vista, porque puso el grito en el cielo hace unos días cuando la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, dijo en el fondo precisamente esto. Ojo, el narcotráfico en México no solamente es un fenómeno delincuencial, sino hay también, o está también presente, un tema político. Es decir, estamos nosotros dejando que los jóvenes sin trabajo, sin horizonte, sin estudio, sin horizonte al final de cuentas, sean reclutados por el narcotráfico, y entonces no apreciamos hasta qué punto hay un reclamo social, hay un duelo social, un sentimiento de exigencia social y una frustración profunda. Entonces, se quiera o no, hay un tinte político también en un fenómeno tan nocivo y tan lamentable como es el narcotráfico en México. Y ojo, sobre eso hay que reparar y no perder de vista. Claro que Hillary Clinton lo hizo un poco burdo, diría yo, al compararnos gruesamente con Colombia. Yo creo que los procesos son muy distintos, pero que empieza a haber ya una punta de reclamo político también en este fenómeno verdaderamente lamentable de la violencia del narcotráfico. Yo creo que no hay duda de ello, y sobre esto, por desgracia, no veo que repare mucho el gobierno. Profesor, le voy a hacer un comentario que me hizo su colega Porfirio Muñoz Ledo, a ver qué juicio tiene usted al respecto. Él me dijo, en un programa aquí de Plaza de Armas, de hecho el primero, él me dijo, para mi generación nunca ha estado México tan lejos hoy de aquello por lo que mi generación luchó. ¿Usted suscribiría lo dicho por Muñoz Ledo? Bueno, yo creo que sí tiene razón Muñoz Ledo, aunque debo decirle que la vértebra, digamos, de las ideas que sosteníamos en lo que él llama mi generación, en medio siglo, en la revista, etcétera, no eran demasiado radicales. Eran exigencias de democracia, que era lo que estaba a la orden del día en México, porque el conjunto era sufragio, no sufragio efectivo, entonces exigir el sufragio efectivo, control piramidal vertical en los sindicatos, mandato presidencial en todos los órdenes, subordinación al presidente de toda la pirámide política hasta el último de los gobernadores. Entonces la exigencia era mayormente democrática. Hoy yo creo que hay también una exigencia democrática, de lo cual nos encontramos muy lejos, como comentaba Muñoz Ledo, pero creo que hay otras exigencias también que hoy se presentan como indispensables. ¿Más radicales quizá? Y mayores. ¿O más dramáticas? Bueno,
no sé cuál sea su apellido, pero es necesario un orden económico distinto. El liberalismo ha mostrado que es uno de los órdenes o sistemas económicos más voraces, más extorsionadores y explotadores que se han creado en la historia. Le interesa la economía de casino más que la producción de bienes y servicios. Por eso la ruptura y el desfondamiento, en buena medida, de una gran economía como la estadounidense. Es decir, fueron apuestas y juegos de azar dentro de la gran economía americana la que la llevaron a la crisis profunda del 88. Entonces hay muchas cosas que revisar y una de ellas es el sistema económico, Claro. también la democracia, obviamente, y hay vinculado a ello un problema de ética y de valores que muchas veces también permanece callado, pero yo creo que es fundamental. Es decir, el principio de solidaridad antes que el principio individual. Es decir, el mercado y la batalla o el funcionamiento económico del liberalismo y del mercado crea arraigados individualismos que olvidan al otro, que niegan al otro, que traspapelan, vamos a decir así. O lo instrumentalizan nada más. O lo instrumentalizan nada más. Yo creo que el principio de solidaridad es una de las grandes conversiones éticas que debe asumir un nuevo tiempo mexicano y universal. Es lo que Karl Polanyi en La Gran Transformación precisamente explica eso, que cómo la economía liberal impulsada por Inglaterra destrozó todos los lazos de solidaridad y comunitarios, digamos, de su tiempo, y que en eso consistió la gran transformación del siglo XIX. Yo siento que ese proceso, que en efecto comienza en Inglaterra, se ha agudizado hasta llegar a sus puntos más escandalosos en nuestros días. Profesor, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Fue un placer y un honor haberlo entrevistado. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted y a sus escuchas invidentes. Muy bien, muchas gracias, profesor. Bueno, pues estas fueron las evocaciones de Víctor Flores Olea. Espero que hayan sido de su agrado. Nosotros nos vemos la próxima. Hasta pronto.